Muy buenos días, ¿cómo les va? Este es el canal del Perro Criollo, una vez más intentando arrancar. Nosotros somos el Perro Criollo, que es quien les habla, y Onga, Que estaba en silencio, escuchando. pero que también tiene mucho para hablar, porque en el día de hoy vamos a empezar un poquitito a hablar de cultura nacional. Hemos tenido, les comentamos, innumerables dificultades técnicas, ¿Quién no? innumerables. ¿Quién no tiene No sé, problemas técnicos a, cuando arranca? a mí me parece que la mayoría de la gente que empieza en YouTube hace cosas y no tiene ningún problema. Se Es que graban le con un sale muy celular. Hay bien. gente a la que le sale muy bien. Nosotros no somos Tiene así. una habilidad. Nosotros no somos así. La verdad que hemos renunciado a la parte de hacer videos porque la parte de video a mí me parece sumamente tediosa. Y en realidad yo siempre lo que quise es más que nada tener un programa de radio. Vos Ya- querés que te paguen por hablar, yo quiero que me como paguen a por hablar. muchas personas. Exactamente. Eso sería lo ideal para mí, El que me paguen trabajo por hablar. perfecto. Bajo todos los Apuntemos puntos a de eso. vista, es el trabajo perfecto. Que te Sí, paguen por hablar. sí. ¿No? Especialmente para los signos de aire, como Géminis, Libra. Y acá es cuando Y acá es cuando yo el la perro acuchillo a la criollo me Onga. mira. Violencia de género. Violencia de Violencia de género. género. Se va a enojar Milei. Sí, sí, Se va a sí, sí, enojar sí, Milei sí. porque él viste Voy que a. quiere, él está muy a favor acerca Acerca de que ah, no haya femicidios en el país. Tal cual. No quiere que Tal haya cual. Por femicidios. eso Es un fanático. desfinancia la línea telefónica Por del eso eliminó el femicidio en el 1114. país. ¿Lo eliminó? Como ley, sí, ya no es más ley femicidio en el país. O por lo menos estaba en trámites, digamos. Era una de las cosas que quería hacer. Pero sabemos que él es un fanático de la ideología de género porque la usa para justificar cualquier cosa que hace. Tal El tema de cual. la ideología de género, de lo woke, etcétera. El tema de la guerra cultural la tiene hasta el palo. Lo calienta, le da todo el. Eso mismo iba a decir, le genera erecciones Para mí que sí. nocturnas. Sí, para mí que sí. Elso y la hermana. Sí, La hermana también. para mí igual que su ringtone de alarma para despertarse a la mañana es una canción de Lali Espósito. No sé por qué, me da la sensación. Para mí que sí. Para mí que tenés razón. No sé, de Tenés razón. pronto me lo imagino despertándose rodeado de los perros, con la hermana trayéndole el desayuno, Sí. en bombacha. Bueno, Sí. está bien. Igual no, nada de esto es lo que vamos a hablar, en Más realidad. o menos, porque en realidad No, no vamos a hablar de Karina Milei en bombacha, vamos No, a eso hablar no. de escritores y escritoras argentinas, latinoamericanas también, Claro, pero en realidad yo digo, vivos. el Perdón, tema. no te estoy dejando hablar. No, el tema es que este segmento se llama por ahora Contracultura Soberana, porque en realidad vamos a ir cambiando de nombre cada vez que hagamos un programa, si es que lo seguimos haciendo. Así es. Pero Aclaración muy importante, no es que tengamos Alzheimer, sino que queremos. queremos ver cuál es el mejor nombre y no Claro. estamos bien decididos, simplemente estuvimos luchando contra las dificultades técnicas hasta ahora. Sí, no, pero también podemos darle consignas a la gente después, que voten cuál es el nombre que más les gusta. Sí, Así sí. no tenemos que pensar tanto nosotros. Sí, a las 3 o 4 personas que nos escuchen le pueden elegir el nombre que les gusta más para este segmentito de escritores argentinos contemporáneos, escritores argentinos y escritores latinoamericanos. Nosotros somos latinoamericanistas, somos así bien progre, zurdo, comunista, peronista, empobrecedor, todos juntos, socialista. Creo que también la gente pensaba que el Perón era nazi, una cosa por el estilo, que era comunista, que los nazis y los comunistas eran la misma Bueno, cosa. eso me lo anoto para debatir en otra, Nos lo anotamos para en otra debatir clase. en otra clase, pero Porque si no, no vamos a poder hablar hoy de de lo que quién queremos sí nos hablar. interesa. No es Perón, obviamente, Pero que sí es está en nuestro peronista. corazón, pero exacto, Es tenés un razón. escritor muy peronista Muy, y de muy. una zona muy peronista como es Villa Celina, que es Juan Diego Incardona. Juan Diego Incardona es la persona de la que vamos a hablar hoy. En realidad tendríamos que explicar un poquito de qué va el segmento también, cuál es nuestro proyecto antes de empezar a hablar específicamente de Juan Diego, me parece, Me ¿no? parece bien. Bueno, acá la idea, ahora en serio, es hablar todas las semanas, si es posible, de un escritor contemporáneo argentino. Va en torno a lo que era el principio básico de este canal cuando arrancó, que es hablar de cultura general, de cultura específicamente relacionada con lo latinoamericano. Yo había hecho un par de videos acerca de la guerra cultural, ya vimos cómo salió la guerra cultural, la ganaron, ganó Trump en Estados Unidos, ganó Milei acá en la Argentina, en fin, sabemos cómo todo salió. En algún momento iba a alargar la tercera parte de la cuestión de la guerra cultural,
Nunca lo hice, es muy pesado hacer videos en Sony Vegas, chicos. No se los recomiendo, ser youtuber es una cagada. Es mucho laburo y mayormente gratis, porque la mayoría de la gente no vive de YouTube. La mayoría de la gente que se dedica con tiempo completo a hacer videos de YouTube no vive de eso. ¿Sabías eso? No, me estoy desayunando esto. No, Ahora es como... Y yo escuché una señora en el colectivo una vez diciendo que se hacía plata en YouTube con sus videos. Sí, es como, ¿viste la canción esa de Dire Straits? Que decía Money for Nothing and Chicks for Free. Es muy conocida. Es una canción que habla de cómo mucha gente pensaba que hacer música era simplemente agarrar una guitarrita, te tocas y la MTV te pagaba para esos videos y entonces vos te llenabas de minitas y qué sé yo. No es así como funciona la cosa, realmente no es así como funciona la cosa. La monetización en YouTube, por lo que tengo entendido, tampoco es que estamos haciendo esto con intenciones de monetizar, porque la verdad que nosotros tenemos nuestro laburo Sí, independiente. pero siempre algún pesito. No Sí, quiero sonar pobre, somos pero pobres, somos pobres. Somos docentes en somos realidad. docentes, claro. Lamento la gente que tenga alguna imagen más elevada de nosotros. No, Eh, somos ya no docentes. sé ni qué imagen tiene la gente de los docentes. Teóricamente es una de las profesiones con mayor valoración social, pero en clase no nos respetan mucho. O sea, sí, tienen valoración social porque cuando tienen que pensar en alguna profesión que aporte a la sociedad, piensan docentes y médicos, pero después te tratan como el orto igual, tanto si sos docente como si sos Sí. médico. Entonces, digamos, el hecho de tener una gran valoración social no hace que te traten bien. Ni que te paguen bien, Ni que te paguen bien tampoco. lamentablemente. No, es Bueno, ¿Incardona es profesor? Incardona. Yo ya quiero hablar No es sobre profesor. nuestro muchachito. Estudió letras en algún momento de su vida, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, obviamente estamos hablando de una facultad muy específica, es Puaner, fue Puaner, pero nunca se recibió. Bueno, sepa. no lo quememos. No lo quememos, eso no significa tanto. El tipo empezó a escribir bastante grande, igualmente. Eso es un dato llamativo. Es un dato Eso- llamativo. Empezó a escribir después de los 30 años, cerca Casi de los 40. cercano a los Así 40 es. años. Es llamativo la cronología de su publicación, porque él arranca en el 2007. 2007, sí, 2007. con Objetos Maravillosos. Un nombre llamativo. Objetos Maravillosos, yo les comento. Uno de nosotros fue al taller Orsay que hizo Incardona y dio muy caro, por cierto, pero vale la pena. Había muchos escritores piolas. Bueno, hablando de nombres interesantes para los proyectos, esta formación tenía nombre así como de campamento literario, súper profundo Sí, y prometedor. en general, yo me hubiera imaginado, ¿no es cierto?, una semana en Villa Langostura, en carpa, escribiendo. Sí, Eso no sé hubiera si sido Villa mejor. Langostura, pero en los bosques de Seiza, cuando mucho. En los bosques de Seiza hubiera estado bueno, sí, en carpitas, sí, hacíamos la jugaba comida, ¿no es cierto? Porque supervivencia igual y igual demás. te digo que los talleres fueron piola, porque 3 horas por día no es tan poco, 5 días seguidos. Es más bien como un internado, en realidad. Un curso rápido de escritura para la gente que nunca escribió nada o para la gente que escribió un poquito más. Pero para la gente que escribió un poquito más, quizá los talleres sean un poquito básicos. Sí, bien. Para aquellas personas Bien, que tengan igual cierto siento que recorrido. arrancamos hablando sobre este trabajo que tiene ahora el muchacho, pero no lo presentamos correctamente. Sí, mencionamos sí. muy poco acerca de que es peronista y es de La Matanza. Sí. Villa Celina es un barrio Pero de La Matanza. vamos a repetir de nuevo, vamos a subrayar con negritas de quién estamos hablando, de Juan Diego Incardona. Lo dije bien, ¿no? Lo dijiste muy bien. Bien. Un nombre particular, Un nombre- Juan y Diego. Un nombre Nombre particular bien argentino. y peronista. Sí, pero hay una anécdota respecto a su Sí, no nombre. le gustaba su nombre cuando era adolescente, no le gustaba. De hecho, en el libro Villa Celina, por ejemplo, cuando se lo menciona a él, menciona a sí mismo. se menciona a sí mismo. Bien. Cuando la gente aparece, digamos, y lo nombra, no lo nombra como Juan Diego, lo mencionan como Juan Egriego. O el hijo de la maestra. ¿Por qué? ¿La madre era maestra? La madre era maestra, sí, Ajá. la madre era maestra. Mirá, hablando de docencia ya. Hablando de docencia, era la maestra de Villa Celina.
que era la maestra. ¿Por qué? ¿Era la única que había? No, pero era la en más los- representativa del lugar, digamos, Ujú. y había sido directora Seguro de que un tenía mucha colegio. vocación, como Tenía- les gusta decir que los docentes tienen vocación. La vocación docente está muy buena, el problema es cuando no te pagan. A veces lo ponen como excusa para no pagarte. Entonces, Tal cual, bueno. Esta mujer no sabemos no, cuál sería su aparentemente tenía suerte. mucha vocación de servicio y la gente la consideraba como un icono de la comunidad. A tal punto que la gente más picante del barrio respetaba a Juan Diego porque era Era el el hijo de la hijo. maestra. ¿Es hijo único? Ahora me da curiosidad de ¿Sabes que eso no pronto. lo sé? No le pregunté. Habría que preguntarle. Habría que Le preguntarle. mandamos un mensaje y Le le mandamos un decimos. mensaje a Juan Diego Incardona a ver si nos escucha y si puede darnos alguna información al respecto. La verdad que no lo sabemos. Yo tengo el teléfono, pero no lo voy a distribuir porque no me Sí, parece. no sabemos. Eh, Con tal de que nos comenten, se suscriban, viste, vendían Claro, cualquier cosa. vendemos cualquier cosa. No, no vamos a hacer esa cuestión. Pero estábamos hablando acerca de Bien, la obra. sí, arrancó él publicando en el 2007 Objetos Maravillosos. Al año siguiente publica una antología de cuentos llamada Villa Celina, que hizo bastante ruido. Hizo bastante ruido, se hizo bastante conocida. Hay una serie de anécdotas acerca de esta antología en Villa Celina que después la vamos a contar. Específicamente. Sí, bueno, es verdad. Bien. Después, al año siguiente, publica la novela El Campito. Al año siguiente, va con Rock Parrial. Y ahí ya empieza como a Espaciar un poquitito pasear más. un poquito. Después, en el 2013, publica Amor Bajo Cero. Y En 2016, Estrellas Federales. Y por último, en el 2019, La cárcel del fin del mundo. bien. Son varias obras. Hace 6 años que no veo que está publicado nada. Por lo menos, quizá haya hecho alguna otra cosa, pero que yo recuerde no hizo nada. No, más. a mí me llama la atención que todos sus libros también aparecen publicados en Interzona. Como Sí. la editorial Por ahí lo quizá- apadrinó, lo adoptó y Quizá el problema sea que Interzona, tras las sucesivas crisis que hubieron en la Argentina, también no esté en posición de publicar cosas nuevas. Razón por la cual Juan Diego está viviendo básicamente de dos cosas. Una es de talleres literarios y la otra es de ser uno de los referentes de identidades bonaerenses. Trabaja para identidades que bonaerenses sería como la editorial de la provincia de de Buenos Buenos Aires que se encarga de llevar libros a las escuelas, que también ha generado bastante controversia con el querido presidente, el presiduende Porque le encanta actual. come tierra al presidente. Exacto, sí, está como leyéndose toda la literatura contemporánea. Hay que imitar al presidente, hay que leer toda la literatura Lo contemporánea. vamos a invitar a debatir con nosotros. Especialmente come tierra. Escritores y escritoras argentinas. Pero no, valga comentario aparte, muy interesante la selección de libros que se están llevando a las escuelas. Sí. Y vienen, la edición es muy buena, está en la mayoría de las bibliotecas. Sí. Muy Llegó- buen trabajo. Esto fue después de que se... Calidad y... Sí, la calidad, pero no solo de escritores, sino también en el papel. Es como que hay todo una... Sí, está muy bien, la verdad, y la mayoría de los textos están muy buenos. La verdad que han hecho una curaduría de textos contemporáneos bastante interesante, no Muy es para bueno. nada menor. Y de todo tipo también, porque hay hasta historietas, hay... Y en realidad, Sí. ¿sabes lo que pasa? Parece a mí, esto es una opinión personal, no estoy enteramente seguro, pero Identidades Bonaerenses arrancó como un proyecto ya sabiendo que el gobierno se perdía. ¿Por qué? ¿Vos te acordás que originalmente lo que pasaba cuando asumió Macri, medio que se dio de baja el Plan Nacional de Lectura, que había un montón de ediciones que llegaban a los colegios de libros que llegaban comprados por el Estado Nacional. Ahí había también, era como Identidades Bonaerenses muy importante, pero era más generalista, no era Claro, específicamente. era a nivel nacional Era a también, nivel era nacional. una cuestión Y- distinta. Y se llegaba a todas las bibliotecas. Yo recuerdo haber leído un montón de libros en bibliotecas, por ejemplo, y ahí sí se publicaban historietas asiduamente, que era... Un género bastante ignorado No, también. género, medio, señora. Perdón. Medio, ¿cómo género? ¿Por qué no género? Porque género- Debate para otra. Debate para otro otra, pero video. la historieta es un medio aparte. Tiene sus propios géneros, pero no es un género, porque el lenguaje... Claro, bueno, está bien. Yo es no estoy otro. diciendo que es un género dentro de la literatura, si a eso es lo que iba. Ya sabemos que la historieta no es literatura, es otra cosa.
es otra cosa. Pero, Pero pero bueno, bueno. digamos, podríamos decir género en términos laxos, ¿no? Ujú. En términos laxos se podría hablar de género. Bien, pero ¿Cardona tiene alguna relación con la historieta? Ninguna. Nada. Absolutamente nada. No, 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 para nada. Por- No, de hecho, sabemos que es amigo de Leo Yola, Ujú. o por lo menos que lo conoce, laburan juntos. Y por lo que mencionó en el campamento, ya saben quién fue de nosotros dos la persona que fue No, al taller no, Orsay. todavía no sabía. Por lo que mencionaba, a Leo Yola sí le gustaban mucho las historietas, cosa que se nota en Kryptonita. Ya vamos a hablar de Kryptonita más adelante en algún momento. Eh, pero, por ejemplo, Incardona no conoce ni a Sandman ni Swamp Thing. Es decir, no conoce como el punto vértice de la historieta adulta contemporánea. Por lo tanto, es implausible, no diríamos imposible, implausible que sea un lector asiduo de historieta. Bien. No es ¿Será particularmente. eso una consecuencia de la formación en la facultad de la UBA, ¿no? Este enfoque que tiene académico esta universidad en particular, Es que... posible, pero hay gente que lee en la UBA historieta. No es ¿Pero en tan la facultad de infrecuente. filosofía y letras o en otras Sí, 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 carreras? sí. Tal De vez hecho, hace un par de años estaba lo que se llamaba el friquiloquio. tenés razón. Pero era muy... Sí, muy, muy. No era mainstream para nada, es cierto. Era mainstream en la cultura popular, pero no era mainstream dentro del ámbito académico. Era como un. Pero existía. Y después la carrera de edición tiene seminarios sobre historieta. Tal vez en estos momentos empezó como a actualizar Actualizar y puede ser, sí. En La Plata es mucho más frecuente el tema de la hay una historieta. producción mucho más amplia. Producción y consumo Puede ser que sea más el diverso. consumo. Producción Hay... ahora creo que está Casper Uncal, más que nada, produciendo historietas. No sé si tengo otra persona referente en La Plata que esté haciendo actualmente historietas. Lo podemos investigar para una próxima O situación. leemos aportes, O si leemos alguien tiene aportes, si alguno algún de ustedes conocimiento para conoce a alguien que aportarnos, esté haciendo historietas. Lo que es más difícil es que lo esté publicando. sin duda. Sin duda. No No hay hay, no hay plata. mucha plata para publicar No nada. hay plata. No me gusta esa frase. Nadie le Plata hay, gusta. pasa que la tienen unos poquitos. Pero bueno, Hay que entender la ironía de la vida. sí, sí, sí. No hay plata para El cultura, pero para las cinismo del policías político. y para generar armas de represión siempre hay plata, ¿no? Total. Lo importante es proteger la propiedad privada, sobre todas las cosas. ¿Proteger a las personas? No, ¿qué importa? Las personas. ¿La propiedad privada? Sí, señor. No vaya a tomar una casa porque lo fusilan. Es lo más Bien. sagrado para los liberales, la propiedad privada. No el derecho a la vida ni el derecho a la identidad. Es Me la propiedad hiciste privada. acordar a una anécdota de Incardona sobre los árboles que tienen frutos en la calle, la vía pública. Sí, los frutos democráticos. Los frutos democráticos. Los frutos democráticos. Los frutos democráticos son aquellas, es como le decía Incardona, a aquellas plantas que están en la calle y que tienen frutitas que todo el mundo come. La palta, La palta, principalmente. las moras, los nísperos, ¿qué otras? Ciruelas, a veces hay ciruelas Sí, silvestres, naranjas, a veces algún hay naranjas, algunos limonero. limoneros, pero son aquellos que no están en una propiedad privada, digamos. Son aquellas frutas que están generalmente en los árboles, en las afueras, y que la gente sube, sobre todo cuando éramos más chicos, los chicos subían mucho a los árboles a Sí. buscarlo. Hoy, por ahí, vieron las personas que venden palta por la calle, generalmente son gente de muy bajos recursos, que lo que hace es subirse a los árboles de palta para recolectarlas y venderlas en la calle. Es un laburo. Arriesgado. Yo los he visto Sí, treparse porque la planta es muy alta sí, 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 sí. y No solo es arriesgado, sino que además es poco rentable. Es poco rentable, no es un laburo rentable, tenés que estar buscando las paltas. Es nunca lo complicado. hicimos, Nunca pero lo nos hicimos, pero no, imaginamos. claro, no creo que sea un laburo particularmente rentable. Lo que sí, quizá las paltas hay de a muchas, ¿no? Crecen de a muchas. Crecen de a muchas. La verdad que no sé bien, eso nunca lo vi. Me parece que sí, yo las veces que he visto Después lo vamos a buscar. árboles de palta habían un montón. Sé que, por ejemplo, con las moras, viste que crecen al principio de verano, más o menos, fines de primavera, principio de verano, y duran muy poco. Se las comen los pájaros porque
van pudriendo, se van poniendo feas, etc. Pero esos son los que se llaman los árboles democráticos. Hay varios cuentos de Incardona que los mencionan, los árboles democráticos. En Villa Celina se mencionan. Es decir, son aquellas frutas que están al alcance de todo el mundo. Es Bien. comida popular. Comida popular que no cuesta dinero. Como los patos en Palermo. ¿Por qué nadie va a cazar patos a Palermo? Porque supongo que te meten preso si te comes un pato de Pero Palermo. yo nunca he visto policías ahí Policías cuidando hay. los patos. No cuidando los Si patos. lo haces rápido, horrible. Acá nos van a censurar, nos van a bajar el video. Pero... ¿Vos decís que tendríamos que ir a cazar un pato a Palermo? o es una historia para la literatura posapocalíptica. No sé si posapocalíptica. No, sí, no tanto, no tan lejos. No es necesario irse tan lejos como para encontrar Tal vez no son ricos, tal vez no es saludable. Puede ser. Pero yo creo que más de una persona que va ahí al... ¿Cómo se llama? ¿A los bosques de Palermo? No, o ¿Al al planetario? planetario, exacto, al planetario. Debe mirar pancitos y los patos con Bueno, cuando yo era chico, salivándose. puede ser. Cuando yo era chico, vos sabés que las palomas no son de acá. No son un No, bicho no, originario. no ¿Vos sabés son- por qué vinieron las palomas a América del Sur? ¿No los habían traído con un objetivo Sí, para muy como específico. depredadores? No, la paloma no es depredadora de nada. Me No. parece, pero No. bueno, en algún momento. Objetivo depredador nuestro. O sea, nosotros como depredadores de las Ñam, ñam, palomas. ñami. Eran Que lo comida. trajeron los chinos. No, lo trajeron los españoles porque la paloma se come. Se comía. Se comía. Ya hoy por hoy me parece que a la mayoría de la gente no le gusta comer, le da un poquito de asco comer paloma. No sé, la verdad. Quizás sean ricas. Debe ser como pollito, ¿no? Tal vez la deberían vender de nuevo. Hay tantas. Y bueno, yo cuando era chico, igualmente, esto te iba a decir, había mucha miseria. Había mucha miseria, posmenemismo, Me imaginé. Ya, los 2000. 2000, 2001. Sí. Íbamos con unos amigos a la plaza y en el Parque Saavedra en La Plata. Y en esta plaza del Parque Saavedra siempre veíamos algunas personas, pibes de la calle, que iban con gomeras a la plaza. Agarraban nadie me ve, pero yo estoy haciendo el gesto de estirar una gomera. En realidad parecía que estabas tensando un arco igual. Estaba tensando un arco, pero te estabas tirando una gomera y eran muy rápidos, los largaban como si fuera un tiro de un revólver y las palomas caían así. ¿Y después qué hacían? ¿Se las comían? Después se las comían. Se Ah, las llevaban y se las me parece comían. bien. Se las llevaban y se las comían. Sí, sí, sí. Y en general, viste que había muchos palomares en todos lados. Los palomares también servían para que la gente se los comiera. No solamente para eso, porque también servían como comunicación en las palomas, pero son un bicho introducido. Son un bicho introducido que se cazaba, básicamente. Muy interesante. Y en el campo también, para otros frutos democráticos, otros bichos democráticos, los ñandúes, las mulitas, todos esos bichos y los carpinchos también se comen. A mí yo no me comería un carpincho, me da un poquito de pena. No, los capibaras hoy en día son un símbolo. Son un de la- símbolo, sí, de la de la Argentina. lucha. Y de la dulzura también, ¿no? Es como, son un bichito dulce. Pero bueno, Totalmente. comerse se pueden comer. Todo se puede comer. Vos te podés comer. A mí misma. Sí. O porque soy un bombón. Es un bombón, entonces te puedes comer. Pero bueno, volviendo a Juan Diego Incardona, Bien. porque nos fuimos Nuestro- recontra por las ramas. Nuestro objetivo era hablar sobre Nuestro Juan objetivo es Diego. hablar sobre Juan Diego Incardona. Juan Diego Incardona es uno de los escritores más importantes de la actualidad. Esto lo tendríamos que decir con certeza. Digamos, es uno de los escritores más prolíficos que tenemos en la Argentina contemporánea. Si bien hace un buen tiempo que no publica nada, es probable que tenga cosas escritas y que no hayan sido publicadas. Habría que preguntárselo. Sus textos tienen mucho reconocimiento. A mí me llegaron por mi vieja, voy a ser completamente sincero. Me llegaron por mi vieja porque ella sabía que yo trabajo en Villa Celina. No voy a decir mi nombre porque no quiero que me mate mi ley. Pero a mí me llegaron los libros por mi vieja y los pude leer. Pude leer El Campito y pude leer Villa Celina. El Campito no vamos a hablar mucho porque es una novela, es un poquito larga. Pero podemos hablar un poco de Villa Celina, que es el segundo libro de Juan Diego Incardona. No, el segundo, es verdad. El primero es Objetos Maravillosos, que vamos a contar una anécdota de Objetos Maravillosos después de hablar de Villa Celina. No sé si sabe la gente, probablemente no. ¿Qué es Villa Celina? Una pregunta, ¿hay gente que no sabe qué es Villa Celina? Argentinos. Bueno, la Argentina es muy grande. La Argentina es muy grande. Argentina es muy grande. Bueno, Villa Celina es un barrio. Es un barrio bastante grande del partido de La Matanza. La Matanza, ustedes sabrán, es el partido más grande del país. Es el partido que tiene
digamos, mayor extensión territorial y es uno de los más poblados también del país. Es el primer cordón del conurbano, saliendo de Buenos Aires, existe la Avenida General Paz. La Avenida General Paz, quizá ustedes lo sepan, quizá no lo sepan, es aquella que divide, que funciona como frontera literal entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que son dos distritos autónomos. Es un territorio al cual ciertos políticos le temen. Le temen bastante. O le deben respeto, por lo menos, porque sí, digamos que hay una cuestión identitaria en ese territorio muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y por eso también creo que Villa Celina caló bastante fuerte en la literatura, por esta cuestión de hacer muchas referencias al territorio, a sus calles, a los personajes que se encuentran ahí. A una cierta estética marginal también, no hay que descartar este tema de la estética marginal, porque no se trata de un territorio urbano tipo, ¿cómo explicarlo? De forma concreta. Cheto, no es un territorio cheto, es más bien todo lo contrario. Yo pensaba justamente en, no sé, alguien que se imagina Caballito, Acoiti Rivadavia es lo opuesto, es absolutamente lo opuesto, es una sociedad, igual tiene ciertas características cercanas a lo que es Buenos Aires, que podríamos mencionar con facilidad. Tiene mucha inmigración. Buenos Aires es una ciudad de inmigrantes. Es una ciudad creada por inmigrantes españoles en su momento, que vinieron a hacerse la América 2 veces. Fracasaron miserablemente la primera vez por gente de La Matanza. Porque ahí te das cuenta. Porque la gente que... El tono de esta gente. Claro, que sitió la ciudad de Buenos Aires, lo que ahora sería lo que está dentro de la General Paz, era de la zona de Villa Celina. Vivían en los márgenes del río Matanza, aunque se movían bastante, eran gente medio nómada. Esta gente, los querandíes, eran un pueblo picante, digamos. No eran gente nenes de pecho, los recibieron bien a los porteños. Estamos hablando, de vuelta, de Villa Celina, estamos hablando de La Matanza, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, repetimos, se fundó 2 veces. La primera vez se tuvo que cerrar, básicamente se fueron todos rajando porque los querandíes, que venían de La Matanza, que venían entre otros lugares de Villa Celina, estaban bastante en contra de los españoles a partir de que los españoles se pusieron chetos. ¿Algo de esa temática aparece en Incardona o es más no una cuestión actual? por lo menos en Villa Celina. No específicamente en Villa Celina. Bien. Pero esta diferencia entre lo que está dentro de la ciudad de Buenos Aires y lo que está fuera de la ciudad de Buenos Aires, rodeándola, sí es bastante perceptible dentro de la literatura de Juan Diego Incardona. De hecho, cuando uno lee Villa Celina, por ejemplo, el texto, es notorio cómo hay enfrentamientos entre la gente de Lugano y la gente de Celina. Hay varios cuentos que se relacionan con esta situación, con unas peleas que habían entre la gente de Lugano y la gente de Celina. Lugano, como ustedes sabrán, o quizá no, está dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Es una zona más bien popular, no es que estamos hablando de Caballito. Estamos hablando de la zona más popular de la ciudad de Buenos Aires. Sí, muchas veces olvidada. Que se quieren fingir demencia y decir esto no es parte de la ciudad de Buenos Aires. Claro, es casi como si fuera... Bueno, originalmente en el trazado original no estaba. Es parte de lo que era todo el distrito periférico de la provincia de Buenos Aires, como San José de Flores. La ciudad llegaba hasta Flores, más o menos, pero un poquito antes, hasta Caballito. Ya Caballito era medio el límite. Pero San José de Flores era un municipio de la provincia de Buenos Aires que después se termina anexionando, por así decirlo, a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el límite de la General Paz sí es un límite muy fuerte. Porque además funciona como una especie de muralla por defecto. Si ustedes andan por la ciudad de Buenos Aires y no andan en auto, por ejemplo, se van a dar cuenta que si tienen que ir de Villa Celina hasta la ciudad de Buenos Aires, tienen 2 túneles nada más. O tienen que ir por la autopista, y por la autopista no se puede ir con facilidad. Sí, es bastante difícil, no es sencillo para nada. Funciona la autopista, viste que está elevada sobre un terraplén, funciona como una muralla de la ciudad de Buenos Aires, que además no la podés cruzar, porque si cruzas la autopista te matan los autos. Eso mismo lo viene a retratar. Eso está dentro de Villa Celina, sí. Podríamos decir que la literatura, por lo menos en esta antología de Incardona, retrata justamente una Villa Celina contemporánea también, actual. Sí, más o menos, no exactamente contemporánea.
Tiene su elemento fantástico Sí. también. Sí, tiene elementos fantásticos, tiene elementos, digamos, podríamos decir, de realismo mágico. No me gusta el término como género, pero es un género que efectivamente existe, es donde existe una especie de maravilloso latinoamericano. Está incluido dentro de Villa Que Celina. justamente es parte de lo que pasa con la realidad argentina en general. Nos pasan tantas cosas a los argentinos que cuesta creer que sean reales. A Llega un veces punto en sí. el cual la realidad es muy difusa y creo que con eso es lo que juega Incardona, que es parte del valor de su literatura. Ni hablar. Y también hay una, pero ya te digo, hay una cuestión de marginalidad que es muy presente dentro de Villa Celina. Esta cuestión de que es un barrio bajo, no es un barrio central de la ciudad de Buenos Aires, no es un barrio cosmopolita en los términos, digamos que podríamos decir civilizados. No me gusta eso, tampoco esa definición de civilización y barbarie, me parece una aberración, pero podríamos decir que es una diferencia muy patente la forma donde los inmigrantes llegan a Villa Celina. La mayoría son inmigrantes de la periferia, digamos, provincial, es decir, de otras provincias, o que vienen de otros países alrededor de la Argentina, fundamentalmente Paraguay, Bolivia y Perú. Hay una importantísima comunidad boliviana dentro de Villa Celina. Son gente muy amable los bolivianos, no sé si alguna vez han tenido trato frecuente con ellos, pero son una comunidad muy, muy simpática en general, muy amable, muy callados, eso sí, son muy respetuosos, como muy introvertidos, podríamos decir. Los peruanos son un poquito más extrovertidos, son más parecidos a nosotros, y los paraguayos son correntinos. Son correntinos. No hay mucha diferencia entre un correntino y un paraguayo. Esta población aparece como personaje. Aparece absolutamente como personaje, pero no tan prevalente. Por eso te decía que no es tan la Villa Celina actual. No se jugó tanto nuestro muchacho. Aparecen, sí. ¿Les da voz o los retrata? No, hay un personaje que aparece que es Wilmer, que en uno de los cuentos, que está peleado, tiene una pelea con el propio Juan Diego Incardona en uno de los cuentos. Es una cuestión más autobiográfica. Es más autobiográfica. Y nuestro muchacho hace un tiempo ya que no vive en Villa Celina. ¿Dónde vive ahora? ¿Sabes que no sé? Datos que uno ¿Sabes que no sé? Preguntas No sé que en uno qué se barrio. hace. No sé en qué barrio vive, pero yo sé que ya no vive más en Villa Nos Celina. da curiosidad saber si es hijo único y a dónde vive actualmente. Seguro que se vino. ¿Cuál es el teléfono? ¿Y dónde va a comprar? Así lo vamos y le pegamos. No. ¿Tiene novia? Edgy. No ahora. No sé. Quizás sí. No sé. No sé tanto de la vida personal. Sí sé que tuvo una seguidilla de novias con los siguientes nombres: Ana, Natalia. Ana, Natalia. Y ahora no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Tendría que haber una nueva Ana y una nueva Natalia, vos decís. En ese orden. Sí. En ese orden. Sí, es posible. Es posible. Bueno, ya que hablamos de. Hoy dijimos que íbamos a contar una anécdota con respecto a objetos maravillosos. La anécdota que hay es que con Ana 1, ellos eran muy hippies. Ella era una chica de Recoleta, una hippie conosde, famosa hippie conosde que tanto le gusta a la ciudad de Buenos Aires. Que hacía artesanías, era anticapitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan Diego se enamora bastante fuerte de ella. Y creo que se van a vivir juntos en un tiempo. Se van a vivir juntos a un PH, una cosa por el estilo, que la flaca tenía acceso a. Eso no es lo importante. Eso no es lo importante hasta ahí. Porque sí es importante. Ahora vamos a ver por qué. La cuestión es que ellos dos tienen como un pequeño emprendimiento. Este pequeño emprendimiento es hacer artesanías y venderlas en Plaza Francia. Plaza Francia es una plaza muy importante en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta. Centro de cachivaches para extranjeros. Exactamente. Y pobre los porteños o argentinos que vamos a veces a mirar las cosas y no las quieren cobrar a un precio... sí, extraordinariamente dolarizado. Elevado. A un precio dolarizado que no tiene ningún tipo de relación con la realidad. Pero, de hecho, es muy difícil entrar en Plaza Francia en los stands. Incardona y la novia básicamente iban ellos a vender sus artesanías, pero por la calle. Es decir, por la plaza iban rondando. Al principio, nuestro amigo, que ya estaba estudiando letras y qué sé yo, se dedica a hacer venta ambulante, pero no sabe cómo vender. No tiene ni idea de cómo ir a vender, entonces dice, ¿les interesa comprar una artesanía? Está buena, es medio hippie.
pero si no les si los molesto, obviamente no funciona. Esa forma de venta no funciona para nada. Se Pero no trababa, era una era cuestión tímido. de actitud. Había una cuestión de actitud, pero también había una cuestión de método. Yo creo que lo que le pasaba es el famoso síndrome del impostor. Sí. Esta cuestión de que uno no se siente como con el derecho a Vender cachivaches. vender cachivaches, y no, robarle el dinero a la gente honesta. cualquier persona que haya dado una clase alguna vez, la primera vez que dio clase se da cuenta de que siente el síndrome del impostor porque no sabe qué carajo decir. Siente que no tiene el lugar, que no sabe lo suficiente, que está ahí. y no Bien, sabe pero en por la qué. educación no vendemos nada. En el caso No. de Incardona, él quería vender Él estos quería vender estos cachivachitos. cachivaches y no le salía muy bien. Hasta que da con una clave. Hay una cuestión muy específica, muy técnica dentro de la literatura, que es el hecho del adjetivo. A ver, ¿querés hablar vos de acerca del adjetivo? Si no, no es mi voz sola. No, ¿qué voy a decir yo sobre el adjetivo más que a toda persona que quiera incursionar en la escritura debería evitar el uso del adjetivo? Evitar mayor. el exceso de uso del adjetivo, porque el adjetivo es una palabra que tiene mucha fuerza y que puede llegar Hay a... que saber usarlo y dosificarlo, sin duda. Claro, es decir, de hecho Tolkien hablaba acerca de cómo usar el adjetivo de una forma bastante creativa. Él amaba el adjetivo y utilizaba el adjetivo de formas particulares, Pero a Tolkien forma no medio de te un inventaba oxímoron. también, claro. No, lo que pasaba es que te utiliza un adjetivo inesperado en un texto frente a un sustantivo que no correspondía. Claro, desencajarte, el extrañamiento. Generaba el extrañamiento que planteaban Y los formalistas justamente rusos. Cardón hacía algo así, ¿no? Generaba como un efecto opuesto al de la literatura, donde es más válido. Claro, hacía Adjetivizar. exactamente al revés, en realidad. A Lo que ver, pasa es que ¿cómo con el sería? adjetivo, uno cuando adjetiva en un texto literario, rápidamente lo identifican como un amateur. Es así. Es decir, es un error técnico fundamental el exceso de uso de adjetivos. Me ha pasado varias veces, incluso en tiempos recientes, pasa que cuando los detecto ya es medio tarde, porque generalmente uno escribe un primer borrador y en el segundo borrador es cuando empieza a limar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Cuando empieza a borrar adjetivos, empieza a borrar adverbios, es decir, la literatura suele tener una aversión tanto a los adverbios como a los adjetivos. A toda palabra que empiece con ad le tiene una aversión. Así que, en general, no son muy apreciadas aquellas palabras que den contexto o que describan demasiado. ¿Por qué? Y porque hay una cuestión de mostrar y no digas. Y cuando uno utiliza un adjetivo o un adverbio, está diciendo y no mostrando. Yo acuerdo solo hasta cierta parte en esa categorización. Creo que hay modos legítimos de decir, sobre todo cuando las cosas no son el centro de la acción. Quizá haya momentos en los cuales sea mejor implicar y hay momentos en los cuales es mejor decir. Totalmente. Porque la acción no va de eso o no se puede entender si vos simplemente estás sugiriendo. Bien, igual siento que me estás haciendo mucho suspenso Mucho y no suspenso. termino de entender la anécdota. Bueno. ¿Dónde está la anécdota? ¿Qué Cuestión. pasó con ellos en Plaza Flores? En Plaza Francia. Francia, perdón. En Plaza Francia lo que pasó con ellos es que, bueno, vieron que esta modalidad que tenía Juan Diego no funcionaba. Y lo que empezó a hacer es exactamente lo contrario de lo que se recomienda en la literatura. Empezó a vender objetos maravillosos para las más gráciles damas que llegan con increíbles ofertas, digamos, Con su caminar. en su caminar diestro, grácil y maravilloso. Es decir, empieza a utilizar adjetivos a lo perro para tratar de vender porquerías en Plaza Francia. Y le funciona. Le funciona también, y hasta donde tengo entendido, quizás esté exagerando, vamos a exagerar un poquito, vamos a decir así, vamos a exagerar. Yo soy hiperbólico, soy argentino, aguante, viva Perón, soy hiperbólico. El chabón se compra una casa vendiendo porquerías. Y llega un momento tal en el que el método era tan efectivo que dijo, no puede ser que sea tan efectivo este método, estamos vendiendo cosas que son una poronga. Y Lo puso a prueba. lo puso a prueba. ¿Cómo lo puso a prueba? Haciendo una artesanía de bosta de caballo. Hermoso perfume. Hermoso perfume, agarra bosta de caballo, no sé qué proceso le hace como para endurecerla, le pone la mezcla con algo, etcétera, 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 y hace como una especie de pipa de bosta de caballo. No. O sea, una pipa eso de te lo mierda. llevas a la boca. Es una pipa Qué de horror, mierda. La qué cuestión horror. es que era tan feo que dijo, vamos a probar el límite de este método. Vamos a probar el límite absoluto de este método. Y lo que hizo fue... Lo
Trató de vender. lo llevó a Con la su Plaza técnica. Francia, con su técnica de los objetos maravillosos. Y al primer tipo al que le llamó la atención, ustedes recuerden, Plaza Francia, adelante está el Centro Cultural Recoleta, es un poco el centro de la vida cultural de Buenos Aires, Macheta, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo, esto es Duchamp, esto es merda de artista, esto es una obra de Pensé arte. lo mismo, claro. Esto es una obra de arte. Es como la gente que se queda mirando el container de la basura en los museos actuales. Exactamente. Y entonces se lo llevó como una cosa contracultural a un precio absurdamente alto para lo que era un cacho de mierda, literalmente, no era Hermoso. figurativo, era una escultura hecha con caca. Y bueno, pudo venderlo. De ahí sale el nombre Objetos Maravillosos. Y así es como inicia su literatura. Y así es como inicia su literatura. En realidad Pero no vamos a decir que su literatura es una cosa florida. No. A ver. Una pipa de caca florida. No. Vamos a ser completamente sinceros con respecto a lo que opinamos de Juan Diego Incardona. Dale. Los textos que leí me gustaron hasta ahí. Hasta ahí. Están bien, no están mal. No es que es un texto que está mal. Es una literatura que vale la pena leerla, especialmente si a uno le interesa conocer este territorio, claro, de la ciudad, pero que no sorprende. No sorprende para nada. Es medio un poco esta literatura costumbrista de la que se habitúa a hacer en países latinoamericanos. O si se me permite una metáfora, es como una comida medio insulsa o que no se arriesga en los condimentos. Vale la pena. Sí. Es necesario conocerlo, por eso también estamos hablando de él. Tiene sus cuentos igual, ¿eh? Tiene sus cuentos. Hay dos cuentos particularmente que a mí me gustaron mucho. Vamos a recomendar dos cuentos para iniciar la lectura para aquella persona que no lo conozca, entonces. Sí, dentro de Villa Celina hay dos cuentos que el registro del lenguaje cambia abruptamente, es completamente diferente. Viene con una cosa medio anecdótica, medio así, vamos a decirlo así, sosa. Y de pronto habla de que le agarra la melancolía inversa y la macrofagia. Y empieza a utilizar un vocabulario absolutamente irregular e irreconocible. Está lleno de neologismos, parece como si estuviera, como si fuera literatura desde adentro de una letra de Los Redondos. Para que te hagas una idea. Es decir, esos cuentos para mí están mucho mejor logrados, pero en algún punto es como leer La Naranja Mecánica. Resultan agotadores. O sea, es difícil. Es un lenguaje barroco también. Es muy barroco. Cargado. Es más un ejercicio estilístico, se podría decir. Es un ejercicio estilístico, surrealista. De forma y no tanto de contenido. Y correcto. De contenido es también bastante diferente porque se aleja un poco de esta cuestión medio fantástica y va mezclando, o no, mejor dicho, no se aleja de la cuestión fantástica. Más bien todo lo contrario, la abraza en forma mucho más concreta. Pero es mucho más surrealista. Bien, un autor. ¿El nombre? Los tengo por acá, dame un segundo, mientras tanto vos podés seguir leyendo. No, yo diría recomendar este texto que tal vez sorprende porque es más inusual. Uno se llamaba El túnel de los nazis. Me encanta. El túnel de los nazis, está acá. Y el otro es Los rabiosos. Los rabiosos. No, bien. Los rabiosos no era. No, Los rabiosos es otro cuento que también me gustó mucho. Bueno, es acerca de unos perros. Es acerca de una batalla, justamente, entre Villa Lugano y... Me gusta. Nos vamos a quedar entonces con Los rabiosos, El túnel de los, de los nazis. Imposible olvidarse ese título. Y más hoy en día. Ver, también me gusta el cuento del Piti. Tenemos el cuento del Piti, porque el Piti es el 80. Y el 80. Y el Listo, 80. 4 cuentos. Es que ¿Leemos un pedacito? Está relacionado. Cerramos con eso, pero una pregunta antes. ¿Está relacionado con la línea de colectivo? Sí. Bien. Está que pasa bien. por Liniers también. Sí. Hace como su recorrido. Pero vamos a ir. Entonces, ¿lo recomendamos a Juan Diego? Obviamente que lo recomendamos. Obviamente ¿Le ponemos 4 estrellas? No corresponde valorar. También es cierto que no hemos leído toda la obra de Juan Diego. Hemos leído poco. Quizá las cosas más nuevas sean mejores. Porque no nos olvidemos que estos son textos de cuando recién arrancaba a escribir. Entonces, es probable que los textos hayan mejorado con el tiempo. Nosotros leímos los primeros. Pero, bueno, ahí tenés un problema. Y es que a la crítica en general lo que más le llamó la atención y lo que más se rescata es justamente Villa Celina y El Campito. Sí.
El tema para mí... Pero bueno, la crítica, ¿quién es también para venirnos a decir? Bueno, ahí podemos hacer un pequeño apartado, una pequeña voz en desacuerdo. Con eso vamos a arrancar a hablar la semana que viene. Pero podemos hablar, igual mínimamente podemos introducir un poco el tema de qué es lo que está funcionando dentro de la literatura argentina contemporánea como canon, ¿no? Digo, el canon argentino actual tiene unas ciertas características particulares. Prefiere, por ejemplo, cierto costumbrismo. Aunque hay un par de excepciones. Hasta ahí. Leo Yola, por ejemplo, que vamos a mencionar, es una excepción hasta ahí, porque hay una cosa medio costumbrista, pero también es un escritor mucho más intenso que tenso, un escritor mucho más de acción, Leo Yola, y pasa algo parecido con Mariana Enríquez. Justo estaba pensando en ella. También, serían como dos ejemplos que van un poquito contra la corriente de lo que estamos viendo esto de Diego Incardona, de Juan Diego Incardona, pero existe una cierta línea de pensamiento de qué es la literatura oficial hoy dentro de la Argentina. Tenés figuras como Tamara Tenenbaum, por ejemplo, que, ¿cómo decirlo? Figura un poco controversial. ¿Vos decís que es controversial? Yo diría que es muy canon. Excesivamente canon. No. De la literatura contemporánea. Canon, no. Su Orsay, o sea, yo no estoy diciendo de nuestro canon. No puede ser canon de nada. Con mucho respeto. Una de las Imposible. Una ¿De qué estamos cosas hablando? que se agotó primero en la escuela Orsay fue la de Tamara Tenenbaum. Sí, fenómeno para analizar. Sí, también. fenómeno para analizar también quiénes son los que canonizan las obras argentinas. Capaz que nosotros terminamos teniendo el suficiente capital cultural como para definir cuál es la literatura argentina del siglo XXI. No lo creo. Y no es por humildad, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Sí, no, la verdad que las 4 personas que nos oigan quizá reconozcan algo de valor en nuestro relato, en nuestro programita de radio bizarro, pero tenemos varias mechas. varias mechas. Les anticipamos varias cosas, ya saben. Ya sabemos. Hay una cierta estética que se recompensa dentro de la literatura argentina contemporánea. Martín Coan es una de esas estéticas que se recompensan. La literatura de la inacción, le podríamos decir. Contra la También me gusta. Contra la cual, digamos, en alguna medida Juan Diego Incardona va en contra porque pasan cosas, pero es cierto que muchas veces la literatura de Juan Diego Incardona se siente como anecdótica. Como te está contando una anécdota en formato libro. Eso es a mí lo que no me termina de cerrar, por lo menos de Villa Celina. Por eso nos sorprende. Porque es una anécdota, sí, está bien, pero no hay una trama argumentalmente tan poderosa. Sí es más una cuestión estilística, es más una cuestión de temas, y una cuestión de argumento, de espacio inclusive. Porque el espacio está bien, es un barrio marginal de la provincia de Buenos Aires. Igual, justo lo volvemos a repetir y me daba una curiosidad. ¿No hay como una cosa medio de estereotipar también al barrio? Repitiendo tanto la marginalidad, Puede ser. La realidad es que yo no sentí que en el libro de él suene algo tan estereotípico. O sea, sí hay una cuestión medio romántica al respecto. ¿Es un barrio tan lumpen? Yo no lo conozco, por eso te pregunto a vos que trabajás ahí. No es un barrio tan lumpen, es un barrio que tiene características propias del conurbano bonaerense, una sanidad abismal, por ejemplo, es decir, hay basura en la calle permanentemente, esto es en parte por la gente, en parte por una ineficiencia en los servicios de recolección de residuos, en parte por la cantidad de gente que también traslada. él menciona en algún... Sí, el tema de la basura, esto aparece, esto es real. Después es cierto que es un barrio marginal, entonces hay gente muy buena y hay gente que no es tan buena. Tenés afanos, tenés gente malandra, tenés pirata del asfalto. Está. La mayoría de la gente es buena, como la mayoría del mundo. O sea, la mayoría de la gente es buena. Bueno, igual eso es también parte y laburante. De la representación que él construye. Entonces podemos decir que es bastante certera. Sí, no, yo no lo veo como una representación estereotípica. Y es más, al final me quedé sin decir esto, que existe dentro de Villa Celina un retrato de un barrio que ya no es. Muy interesante. Porque el barrio de Villa Celina, por ejemplo, acá aparece como un barrio fundamentalmente rockero. Y el rock ya no es un fenómeno popular. Y un barrio fundamentalmente peronista. Y eso ya no es tan cierto.
Si bien La Matanza sigue siendo uno de los bastiones del peronismo en el conurbano bonaerense, también es cierto que hay muchos libertarios en Villa. Está lleno de libertarios. Es otro fenómeno popular. El tema es que la cultura argentina ha cambiado a partir de Internet en buena medida. Y hay ciertas cosas, ciertos modos de sociabilización que antes existían y que ya no existen. Hay ciertos grados de violencia que ya no están, por ejemplo, incluidos dentro de la sociedad argentina. Pero hay otros que sí. Hay otros que sí. La violencia digital, la exclusión en gran escala, etc. Hay muchas cosas que sí son particularmente puntiagudas. Cuestión es que, para mí en Villa Celina se retrata un barrio que era y ya no es. Me gusta. Me parece que es un retrato nostálgico de la infancia y de la juventud de Juan de Vincardón. Es una forma de archivo interesante también. Como la literatura registra el cambio de la sociedad, en este caso de un barrio. Sí. Es un barrio reconocible, sí. Los espacios son los mismos. Pero lo que no es reconocible quizá es la población. Y la dinámica social. La dinámica social es bastante diferente. Bueno, leemos un textito. El 80. Dicen que mi barrio se zarpa de heavy, ¿eh? Y a mí me agarra la melancolía inversa y la macrófila. Ahí van los machos para consumar una hermosa dotación vital, súper lógico. La gilada siempre habla porque le gusta la sanata y nunca falta un poligrillo que repite el chamullo en el diario, en la radio, en la TV, que Celina está lleno de ampones, que los taxistas no te llevan, que el raterío te caretea en cada esquina porque está todo podrido, man, te vuela el coco, te comen la jeta y te dan para que tengas, pero se mandan cualquiera, loco, tan policías, te ponen cartel de chorro y te quieren tirar el fuerte abajo. Pero yo te puedo batir la posta porque aunque me agarre la polimorfa y me quede pegado, nadie puede negar que Celina es la tierra de toda mi vida y que ahí crecí con los guachos y los mosquitos y entonces sé de qué hablo cuando te hablo y escúchame si te cabe la verdad, no te ortives y prestame atención. No es que sea engrupido ni me la crea, cantando sin descanso van a devorar, te juro, por mi vieja, que este es el paraíso, Villa Celina, el barrio más flashero, pero a nosotros nos persiguen, sí señor, nos persiguen. Te cuento una. Todo eso es una oración. ¿Es una oración? Es una oración. Wow. A ver. Hagamos todo un análisis lo que estábamos formal. Hablando, ahí lo resume. Hagamos un análisis formal específico. En general no se recomienda en ningún tipo de escritura hacer una oración que tenga más de 27 palabras. 35 es como el límite máximo. Acá, 100 palabras. Sí, es un fácil, párrafo 100 palabras. importante. Es un párrafo importante dentro de un libro. Insisto, para mí estos son los mejores cuentos de Villa Celina. El 80, habíamos dicho. El túnel de los nazis y Los rabiosos. Son los mejores cuentos de Villa Celina. Yo los recomiendo fuertemente. Los recomiendo. Para la gente que está con poco tiempo y quiere leer un poco de Incardona. Es el mejor relato. Son los mejores relatos para mí. A ver. Son los relatos un poquito más experimentales. Son los relatos un poquito más Los rabiosos no, es bastante... Más lineal, sí, es bastante más acotado al esquema del cuento clásico según la tipología de Piglia. Así es, así es. Que tiene un final medio sorpresivo, que tiene, digamos, se arma toda una instancia argumental que después termina cambiando rápidamente. Una segunda historia que está por abajo emerge y termina siendo la que termina copando la parada. No es la única escena. Los cuentos, ya les digo, no están mal. No son malos cuentos. Son cuentos razonablemente bien escritos. Tienen un ambiente muy particular, muy específico. Están situados. Es literatura muy situada. Pero quizá la estructura de los cuentos no sea particularmente entretenida. O leemos los comentarios a ver... Quizá haya personas a mí que me no... interesa escuchar a ver qué opinión tiene alguna persona. La gente que nos escuche. Sí, las cuatro personas que nos escuchan, decís vos. Sí. Vamos a ver si llegamos a las 4 reproducciones. Si llegamos a las 4 reproducciones, si las superamos las 4 reproducciones, podemos aplaudir, ¿no? Obviamente. Aplaudimos con fuerza. Bueno, yo creo que ya no tenemos mucho más para decir, ¿verdad? Podemos despedirnos. Podemos irnos despidiendo. Por esta vez. Ya vamos como 54 minutos, me parece. Hablaste un montón. Así es. Es un montón. Sí. Realmente es un montón. No sé si se escuchará todo bien o no. Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque la verdad que fue una especie de podcast largo, muy largo, hablando de literatura.
y se nos repitieron las canciones como 50 veces también. Era la primera vez. Era la primera vez. Bueno, sepan perdonar. Estamos todavía con dificultades técnicas. Creo que vamos a ir mejorando. Esperemos que vayamos a ir mejorando. Esto fue por ahora. Por ahora, Contracultura Soberana. Hablando de Juan Diego Incardona. Somos El Perro Criollo y Onga. Nos vemos en una próxima.